Hola, mi nombre es Lilia Dilene Álvarez Ángeles, estudio en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Escuela Superior Tlahuelilpan, Bachillerato General. El nombre de la materia es Compuestos Químicos y su relevancia en el desarrollo sostenible. El bloque 2 habla de la tabla periódica, una herramienta para comprender la estructura de la materia. El tema de esta presentación es la tabla periódica. El nombre del profesor es Alberto Aristeo Domínguez, curso segundo semestre en el grupo 05. Empezaremos con el concepto de qué es la tabla periódica. La tabla periódica es una herramienta para comprender la estructura de la materia, además de que es uno de los símbolos más emblemáticos de la ciencia. En ella se resumen muchos de los conocimientos de la química. Sin ella la química sería un completo caos. Sus usos son variados. En ellos se incluye la predicción en la conducta química de los elementos. Cada elemento de la tabla periódica está representado por un símbolo químico de una o dos letras y su número atómico. Por debajo está su masa atómica y su nombre. Se clasifican en metales. Entre ellos están alcalinos, alcalinotérreos, lantadinos, actinos, metales de transición y metales de bloque P. También están los no metales, gases nobles y metaloides. Línea del tiempo de la tabla periódica. En 1789, Lavoisier clasificó 33 elementos conocidos hasta el momento, considerando que la luz y el calor eran elementos, dando así paso a primera clasificación entre elementos, aunque sin llegar a una clasificación adecuada, da un primer acercamiento. En 1829, el científico Johann Dobereiner fue el primero en notar la existencia de varios grupos de 3 elementos a los que llamó tríadas, que mostraban similitudes químicas. Él pensaba que la idea de clasificar los elementos es tratar adecuadamente sus propiedades químicas sin necesidad de desarrollar aisladamente un conjunto de reglas y teorías para cada uno de ellos. En 1864, John Newlands observó la repetición de las propiedades de los elementos en periodos de 7 y encontró la analogía con las notas musicales llamando ley de las octavas. Fue este trabajo uno de los primeros predecesores de la ley química de periodicidad de elementos. En 1868, Meyer construyó una tabla extendida que entregó a un colega para su evaluación. Desgraciadamente para Meyer, la tabla de Mendeleev se publicó en 1869. A Dmitri Mendeleev se le considera el padre de la química. El ruso agrupó los elementos según su masa atómica, su configuración de electrones y sus propiedades químicas. En el año de 1870, Julius Lodar presentó su descubrimiento de la ley periódica, que afirma que las propiedades de los elementos son funciones periódicas de su masa atómica. Para el año de 1894, Lord Rayleigh y Sir William descubrieron 3 elementos más de la familia conocida como los gases nobles o inertes. En el año de 1905, Alfred Werner y Friedrich Adolf proponen una forma larga de la tabla periódica, que separa en los grupos de la tabla corta en 2 subgrupos. Ahí, en el año de 1913, Henry Moseley, mediante rayos X, determinó la carga nuclear, número atómico de los elementos. Así reagrupó los elementos en orden creciente a su número atómico. Y finalmente, en 1950, Glenn Seaborg propuso la tabla periódica que hoy conocemos, luego de colocar a los alcalinos debajo de los lantinos. Estos son algunos de los acontecimientos que sucedieron al formarse la tabla periódica. Ahora continuaremos con la siguiente actividad, que fue el mapa conceptual. La tabla periódica representa el lenguaje universal de la ciencia y es una herramienta gráfica en la que figuran todos los elementos químicos. Está estructurada en filas, que es una hilera horizontal de celdas. También se pueden llamar periodos, que indican las letras K, M, N, O, P, Q. También pueden ser designadas con números. Asimismo, las columnas, que es una hilera vertical de celdas, organizadas en grupos o familias. Pueden ser grupo A y son 18 en total. Estos elementos químicos se clasifican en metales,
que se caracterizan por ser buenos conductores de electricidad y del calor. Entre ellos están los metales alcalinos. Son brillantes, blandos y muy reactivos. También están los metales alcalinos tercios. Suelen ser brillantes, buenos conductores de calor y electricidad. Asimismo, los metales de transición, que son duros, con elevados puntos de fusión y ebullición. Pero estos no son todos los elementos. También están los no metales, que se distinguen de los metálicos al no ser buenos conductores de calor y de temperatura. También están los metaloides. Son elementos que actúan como metales en algunas situaciones y no metales en otras. Está el grupo de los gases nobles, que son gases monoatómicos, inodoros, incoloros y representan una reactividad química muy baja. También están los grupos de los halógenos, formados de sales, en referencia a la facilidad que tienen estos elementos para unirse con el sodio. Tenemos también lo que son los bloques. Se dividen en S, P, D, F. El orbital S permite 2 electrones, el orbital P permite 6 electrones, el orbital D permite 10 electrones y el orbital F permite 14 electrones. Y este es el mapa conceptual que yo creé sobre la tabla periódica. A continuación veremos el esbozo de la tabla. Como podemos ver, clasifiqué a los grupos o familias por colores, desde los alcalinos a los actinidos, cada uno con diferente color. Se puede observar que los metales predominan en casi toda la tabla periódica, a excepción de unos cuantos no metales y metaloides, halógenos y gases nobles. También he puesto quienes pertenecen a los bloques S, bloque D, bloque P, bloque F. He puesto cómo se organizan los grupos y familias y los periodos. Y como conclusión, podemos decir que la tabla periódica es muy importante en las áreas de las ciencias. Esta representación gráfica ha ayudado a realizar diferentes descubrimientos y predicciones de diversos elementos que aún no han sido descubiertos, además de que la tabla periódica estriba en el hecho de representar a los elementos conocidos de una manera que sean fácilmente comprensibles. En el mundo de la ciencia, la tabla periódica es de gran ayuda tanto para personas experimentadas como para neófitos en la materia. Guarda una gran cantidad de información ordenada, información que es fundamental para cualquier tipo de trabajo en química. Para los estudiantes también constituye una gran herramienta de aprendizaje, herramienta que les permitirá analizar muchas temáticas científicas con seriedad. Finalmente, podemos decir que nos ayuda a entender las propiedades de la materia, y la materia no solo está en la química, sino en todas las ciencias. Asimismo, es una gran herramienta de aprendizaje.